Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? La reina de los Países Bajos, la reina máxima de los Países Bajos, se ha alistado en el ejército como reservista en el ejército neerlandés, el ejército de los Países Bajos, el ejército de Holanda específicamente. Esto debido al cambio en la situación geopolítica que lleva a Europa a intentar reforzar más los aspectos de seguridad, los aspectos militares sobre todo, ya que están en una especie de independencia necesaria, obligatoria, una especie digamos, alejamiento de la dependencia de los Estados Unidos. En materia de esto, evidentemente, tiene que haber un incremento en el gasto, en el aspecto militar, en el aspecto de seguridad por parte de los países de Europa. Entendiendo esta situación geopolítica, es que la familia real decide, en este caso, dar esta situación de alistarse en la reserva militar, como lo hizo la reina máxima de los Países Bajos. La reina es argentina. Argentina tiene una reina, tiene Maradona, tuvo un papa, en fin, de todo. Y en este caso, Máxima Sorreguieta, sí, que había nacido en 1971, en mayo del 71, y que terminó conociendo a Guillermo Alejandro en Sevilla, en España, el heredero en aquel entonces de la corona, y que luego terminó casándose con él en 2002. El 2 del 2002, el 2 de febrero del 2002 se casaban, y que ahora actualmente con tres hijas es prácticamente uno de los personajes más queridos perdón, en Holanda, en los Países Bajos, muy apreciada ella, con un sentido del humor, como dice ella, muy abierta, bastante solidaria, bastante peculiar y muy aceptada como reina máxima de los Países Bajos. Estos Países Bajos, que no son otra cosa sino aquellos países que están en el noroeste, allá arriba del continente europeo, y que conforman clásicamente lo que conocemos como Holanda. Holanda en realidad son dos partes, ¿no? Holanda septentrional, que está más arriba, la del norte, y Holanda meridional. Y ahí tenemos ciudades tan clásicas, capitales como Ámsterdam, puertos como Rotterdam y otros. Pero en realidad, cuando hablamos de Países Bajos, se dicen Países Bajos porque son, digamos, una especie de situación bastante plana, y muchos de ellos se encuentran por debajo del nivel del mar. De ahí el nombre de Países Bajos, o conocidos como Países Bajos. En realidad es un reino de Países Bajos, y en este caso el reino de Países Bajos incluye a los 14, digamos, los 14 países o las 14 provincias, las que están en Europa, más las que se encuentran, los países independientes y los municipios que se encuentran en el Caribe, entre ellos Aruba, Curazao, San Martín y otros. Curazao, que hace poco hablábamos mucho de Curazao con la situación de Venezuela, Aruba y los Países Bajos propiamente conocidos del Caribe forman parte del reino de los Países Bajos, que está regido por la monarquía, en este caso conformada por Guillermo Alejandro y por su esposa Máxima. No es el primer caso, el de Máxima no es el único caso de una reina consorte, con suerte también, con mucha suerte, que presta servicios en el ejército, en este caso en la reserva, una reserva muy respetada, una reserva militar que tiene acciones realmente importantes y una formación interesante, una formación bastante estricta, bastante rígida. Con sus 54 años, ella hace prácticas correspondientes a todo militar, ¿no? A toda vida militar. Eso es lo interesante. Pero decía, no es el único caso de una integrante de la familia real, en este caso de los Países Bajos, porque su propia hija, Amalia, que es la primera en la cadena de la sucesión de las tres hijas que tiene Máxima con Guillermo Alejandro, Amalia es la mayor y por tanto la primera en la línea de sucesión. Amalia también presta servicios en la reserva militar y con bastante éxito, ¿no? Además, en otros países, como en el caso de España, por ejemplo, está el caso de la princesa Leonor de España, que ha estudiado más de un año en la Academia General del Aire y del Espacio de España. Y esta princesa Leonor hace muy poco tiempo logró hacer su primer vuelo en solitario, ella solita, en un avión de combate, en un avión de guerra, un avión militar del ejército español, o de la aeronáutica española en este caso.
Bueno, y está el caso también de Isabel de Bélgica, otra de las integrantes de la realeza, en este caso de Bélgica, que también estudió y también presta sus servicios militares. También Ingrid de Noruega es otro de los casos. Pero hablando un poco de la Argentina, nacionalizada, holandesa, la Máxima Zorreguieta, un caso particular, ¿no? Porque Máxima, les decía, nació en 1971, mayo del 71, vivió en el coqueto barrio de Recoleta, en Buenos Aires, recibió estudios posteriores en la Universidad Católica, estudió economía en la Universidad Católica de Buenos Aires. Luego fue a los Estados Unidos a hacer una maestría, hizo una maestría y trabajó en el ámbito de las finanzas, en el ámbito financiero bancario en Nueva York. Y estando en Nueva York en 1999 es invitada por una amiga de la época de colegio a viajar hasta Sevilla, España, y es allí en una fiesta que conoce a Guillermo Alejandro, que en ese momento ya no sabía, era el heredero del trono. Se conocen, establecen una comunicación, luego Guillermo viaja a Nueva York para visitarla y ahí comienza un noviazgo que va a terminar después, en 2002, repito, un par de años después, con el casamiento. Lo curioso es que Máxima tiene un padre, tenía porque falleció, Jorge Zorreguieta, que fue en la época dura militar, de la Junta Militar Argentina, la dictadura argentina, fue ministro de Agricultura y Ganadería. Entonces, esta ya era una cuestión de Estado, porque los holandeses son bastante rígidos en estos temas y aceptaron, porque esto se lleva al Parlamento, ¿no? El pedido de matrimonio se lleva al Parlamento. El Parlamento de los Países Bajos aceptó este matrimonio entre Guillermo y Máxima con la condición de que el papá de Máxima, Jorge Zorreguieta, no asista a la boda. Esto se cumplió, Jorge no asistió, terminó siguiendo el casamiento por televisión en un hotel de Londres. Tal es así que en algún momento Máxima se emociona durante el casamiento, allá en 2002, cuando tocan Adiós Nonino, ese tango que tanto le gustaba a su padre, en la versión de Piazzolla, el tango de Piazzolla, Adiós Nonino. Bueno, anécdotas. ¿Por qué no dejaron que el padre de Máxima pueda participar de la boda? Por la vinculación, repito, que tenía con aquella época bastante oscura de la historia argentina, con Videla, con Jorge Rafael Videla como presidente de facto, luego de aquella comandancia, digamos, de los destinos argentinos por la Junta Militar. La Junta Militar estaba compuesta, después de haber sido apartada del cargo Estela de Perón, en 1976, estaba compuesta por los 3 integrantes de las distintas armas militares argentinas. Estaba Jorge Rafael Videla, por el ejército. Videla era de infantería, era teniente general de infantería, Jorge Rafael Videla. Estaba Macera, Emilio Macera, por la armada, y estaba Orlando Agosti por la aeronáutica. Entonces conformaban las tres grandes, digamos, armas que integraban la Junta Militar Argentina. Eran 12 en realidad los integrantes, pero las 3 cabezas eran esas. Después Videla fue el presidente de facto. Y en ese tiempo en el que fue presidente de facto, estuvo como 2 años aproximadamente como ministro de Agricultura y Ganadería, el papá de Máxima, Jorge Zorreguieta. Apellido bastante extraño, Zorreguieta. Y ahí los holandeses cuestionaban, decían, no puede ser que si era ministro, porque el ministro es un secretario, es un brazo ejecutor del presidente. No puede ser que don Jorge Zorreguieta no haya sabido de qué se trataba aquella época dura de Videla, las muertes, las desapariciones, las torturas, esa página oscura de la historia en Argentina y en Sudamérica y en el mundo, por qué no decirlo en general, ¿no? Entonces, por ese motivo le impidieron la participación en la boda de su hija, la reina de los Países Bajos, la reina consorte de los Países Bajos. En una fiesta conoció a Guillermo Alejandro y quedaron prendados. Tienen 3 hijas. Bien, el ejemplo es muy lindo, ¿no? Porque una mujer siendo reina decide, sin estar obligada para ello, pero decide prestar servicios y servicios en serio, porque esta es una reserva militar en serio. Existen países donde la reserva militar realmente se toma en serio y están preparados para la guerra y están preparados para hacer distintas actividades. Ya lo hicieron en La Haya, lo hicieron en varias ocasiones. Están preparados para realmente la defensa de un país, de un territorio, de un estado,
de un reino en este caso. Y es realmente muy lindo, a sus 54 años, casi 55, el 17 de mayo de este año va a cumplir 55 años, y hemos asistido a varios videos de ella, nadando, entrenando tiro, tácticas, todo lo que se va aprendiendo en la reserva, bien hecha, en una reserva bien estructurada, una reserva militar. Claro, no se puede mencionar todos los aspectos que uno va aprendiendo y va teniendo en la vida militar, porque existe la reserva de asuntos militares, por el cual los que estamos vinculados no podemos publicar todo, ¿no? Pero sí, en líneas generales, más o menos todo el mundo sabe de qué se trata. Y es lindo porque es un servicio, en este caso, un gran ejemplo para el resto de los europeos, para el resto del mundo quizás, que una reina a sus casi 55 años forme parte del ejército, forme parte de la vida militar. Me pareció interesante, ¿no? Y también me pareció interesante poder mencionar el pasado del padre. El papá Jorge Zorreguieta es el segundo matrimonio del cual viene Máxima. El primer matrimonio, don Jorge tuvo 3 hijas, y de este segundo matrimonio tiene 4, o sea, bastante reproductor el padre de Máxima. Bien, hasta aquí llegamos. Espero que estén bien. Hasta la próxima. Chao.